Hernán Lecher, economista, director de CEPA. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. Cuando con Pablo decíamos, bueno, ¿de qué hablamos, no? Con Hernán puntualmente. Te voy a ser muy sincera. Dijimos, el inicio tiene que ser el plan Massa. ¿En qué está el plan Massa hoy en la Argentina? ¿Está avanzando? ¿Está en pleno proceso? ¿Está llegando a su fin? ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que desde que asumió Sergio Massa tuviste una modificación sustancial en la dinámica de la economía, ¿no? Y me parece que eso era absolutamente necesario. Si recuperaste iniciativa político-económica, unificaste la decisión en un único equipo, en una única persona, y me parece que es muy razonable. Es decir, desde ese momento hasta hoy, agregaría en buena medida las decisiones que ha tomado Silvina Batakis en su especie de interinato. Pero buena parte de esas decisiones modificaron la dinámica de lo que venía funcionando, de cómo venía funcionando la economía hasta ese momento. Si hace un mes y medio o 2 meses yo venía a este programa, les hubiese dicho, por ejemplo, que el acuerdo con el fondo en el tercer trimestre era virtualmente imposible de cumplir. Y a esta altura del partido debo decir que es muy probable que cumplas las 3 metas. ¿Y por qué ese cambio? Bueno, porque hubo una serie de decisiones, ¿no? Es decir, uno puede discutirlas y me parece oportuno discutir si son buenas o malas. Pongo un ejemplo, dólar soja. ¿Es contradictorio? Claramente es contradictorio. Favoreció a un sector que le va muy bien en la Argentina. Ahora, no es menos cierto que vos tenías necesidad de dólares y que el viernes, cuando anuncien finalmente el fin de la medida, va a haber superado ampliamente los 5.000 millones de dólares de liquidación. Hoy los datos daban cuenta de unos 4.000 millones de dólares acumulados en el Banco Central, con lo cual evidentemente el resultado fue virtuoso. De nuevo, en ese aspecto, ¿no? Digo, hay que sopesar las decisiones porque también tuvo efectos sobre el contado con liqui, la contradicción que recién mencionaba, favoreces a un sector que claramente le ha ido bien. Ahora, la decisión en materia económica es justamente eso, tomar decisiones, o la política en materia económica es tomar decisiones, y creo, y yo reivindico justamente esa cuestión desde el momento que asumió Massa. Está claro, Hernán, que hay un montón de situaciones del contexto que no se pueden dejar por fuera. La corrida cambiaria, vos dirás si terminó o no terminó, el alto de inflación, la situación de guerra, de dónde se venía, etcétera, etcétera. La pregunta acá es si, en términos de lo contradictorio que puede resultar un plan de, por lo menos en términos fiscales, de ajuste o de orden fiscal, como lo suele llamar Sergio Massa, si va cumpliendo los objetivos y si eso va a redundar en, bueno, incremento de las reservas de tal manera que pueda empezar a planchar la inflación. Varias cuestiones. La primera, efectivamente, Silvina Batakis asumió en medio de una corrida, es decir, Guzmán se fue en medio de una corrida, basta ver el riesgo país, digamos. Se había incrementado antes del 4 de julio, del 2 de julio, que fue la fecha en que renunció Guzmán. El 4 es lunes, básicamente, sí. Por eso lo mencionaba. Con lo cual me parece oportuno mencionar eso. Digo, a veces uno se olvida en el devenir tan acelerado de la vida económica argentina qué pasaba hace 2 meses atrás, claro. Pero estábamos en plena corrida. Y desde ese momento, por eso reivindicaba la acumulación de reservas. No es una cosa menor, ¿no? Y cuando la sopesás, y la verdad que sí, yo privilegio la acumulación de reservas porque venías de una corrida cambiaria muy sustancial. Ahora, vos te das vuelta y decís, bueno, se ordenó ese frente. ¿Cuál es el problema principal de la economía argentina que está asociado a la escasez de dólares? La cuestión de la inflación, naturalmente. Sí, claro. Y acá yo tengo expectativas de qué viene para adelante en ese aspecto, ¿no? Y vos hasta junio tenías una dinámica, la Argentina tenía un régimen de inflación, si querés, hasta finales del año pasado, de 2-3%, quizás hasta 4%, pero un régimen de ese nivel de inflación. El conflicto bélico te subió a un régimen más elevado de inflación, ¿no? Digo el conflicto bélico porque cuando seguís la evolución del precio en pesos de la FAO, por ejemplo, de alimentos a nivel internacional, tiene una curva ascendente que en enero se toca con los precios del IPC, supongamos, en la Argentina y se vuelve a tocar en junio. Sube un poquito más rápido a nivel internacional, pero finalmente se tocan en junio. Dicho de otro modo, todo el efecto guerra en junio lo tenías llevado a precio. Okay. Todo. Es decir, ahí ya no tenía sentido desacoplar, si querés para adelante sí, pero en ese momento ya medio que se te había escapado la tortuga. Ahora, ¿qué pasa en julio y agosto? En julio tenés el escenario de inestabilidad cambiaria. Entonces, varios de los empresarios dicen, bueno, yo para reponer
como no sé si accedo al dólar oficial, bla, 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 te aumento los precios y los llevo al contado con liqui. Perfecto, llegó a 340. Ahora en agosto bajó a 280. ¿Y por qué no bajaste los precios? Claro. Otro ejemplo, prendas de vestir. Ahora acabamos de acordar un congelamiento. Me parece muy bien. Después, en los... Congelamiento a valores altísimos, ¿no? Sí, pero después, el primer semestre o los primeros 5 meses del año próximo y diciembre, a la variación del tipo de cambio. ¿Por qué? No era que, o sea, que todo se produce afuera, Sí. es todo importado. ¿Cómo es la cosa? Me parece bien, es mejor que lo que teníamos. Ahora, yo quiero que alguna vez del sector me expliquen por qué eso. ¿Por qué? Si además venían diciendo que no era el ¿Por qué le principal. demandás al sector y no le demandás al Estado, que efectivamente y evidentemente no puede frenar esas especulaciones? Bueno, yo reivindico el acuerdo que es mejor que lo que tenías. Bien, Sí. el congelamiento a diciembre es mucho mejor, e incluso la evolución del tipo de cambio. Ahí podemos discutir más fino qué vas a hacer con el dólar vos, ¿no? Lo que estoy cuestionando es, si el sector me venía diciendo que había un conjunto de razones, entre otras, por ejemplo, que medían en los shopping y los shopping se estaban supuestamente zarpando con los precios, Sí. ¿por qué después me lo atás al tipo de cambio? Claro. Digamos, el sector me dice, no, atémoslo al tipo de cambio. Expliquen por qué remarcan disociado de los costos. Y me preocupa, insisto, porque, por ejemplo, volviendo a la cuestión de los alimentos, en julio y en agosto los precios a nivel internacional bajaron. Ahora en la Argentina no. ¿A qué lo están atando el aumento de precio? Que me A la explique. especulación, quizás. Bueno, yo lo bauticé como inercia especulativa, porque tenés inercia sí, pero hay buena parte de eso que es especulativa, Totalmente. que claramente tiende a mejorar los márgenes de rentabilidad en un escenario donde, es cierto, y esto también vale la pena mencionarlo, cuando la cuestión macroeconómica tiene, digamos, mucho movimiento, bueno, encuentran una especie de caldo de cultivo para esta inercia especulativa, insisto. Flor. Sí, Hernán, hay quienes dicen, inclusive dentro del ministerio, que para frenar la inflación o tenés que seguir con este gradualismo a intentar ir bajando unos porcentuales por mes, o ya directamente ir en plan de estabilización, alinear variables, devaluar, salariazo, congelar. ¿Vos por cuál El presupuesto irías? no habla de devaluación. O sea, para vos no habría que devaluar, digamos. El presupuesto no habla de devaluación, es decir, yo me No se, ajusto al cumplió una presupuesto. meta, no se cumplió una meta de un presupuesto, creo que en los últimos 8 años más o menos. Bueno, pero es tu plan de acción, ¿no? En principio yo no tengo por qué desconfiar y creo que ninguno acá. Sí, No, lo por los acaban de antecedentes, presentar. ve las previsiones inflacionarias, como no se cumplió ni un presupuesto. Esas previsiones, ninguno, creo. No, está bien, a ver, el presupuesto justamente es una especie de hoja de ruta de lo que vos querés hacer. Después puede pasar o no, con lo cual yo no me desgarro las vestiduras que no se cumpla. Cuando se distorsiona demasiado, tal vez el de este año, tal vez el de 2018, por ejemplo, no tenía nada que ver. Plantear una inflación del 10%, fue del 60%, medio que no tiene demasiado sentido. Ahora, eso es una discusión. Yo lo que digo es, si tu hoja de ruta que acaban de presentar el gobierno es una curva donde no dice devaluación, en principio debo presumir que no está previsto una devaluación. Pero la gente se banca Ahora, a este plan gradualista de que vos vayas bajando muy poquito, digo, todos los meses 7% de inflación con salarios que no acompañan. yo lo que creo es que si vos recorres el camino de la devaluación en esto que estamos planteando, vas a tener un efecto sobre precios. Vas a tener un efecto sobre precios, así que No, si el vos... gobierno dejó claro que no quiere devaluar. Bueno, que pero está eso, pero haciendo digo, todo lo que está yendo haciendo un para poquito evitar más la allá, devaluación. digo, frente a la insistencia, no me escapo a la pregunta. Entiendo, interpreto, el ministro dijo cuando asumió que la devaluación era regresiva. Bueno, el presupuesto no lo dice y además yo agrego, cuando vos devaluás en un contexto como en el que estás actualmente, en general tiene efecto sobre el precio y en este momento yo creo que tendría un pass-through, un paso a precio muy significativo. Con lo cual no me parece el mejor camino. Reconozco que o que hay una dificultad manifiesta respecto de cómo bajar la inflación, en el sentido de que habitualmente, ¿qué decimos desde el mundo de la economía? Bueno, ancla las expectativas con, no sé, tarifas, con tipo de cambio, y no lo podés hacer, no te lo deja al fondo, y tenés poco margen en el contexto en el que estás. Es decir, estamos en una economía frágil, claramente, con lo cual no tenés tal vez demasiado margen con esas herramientas. Así que sí es un escenario difícil. También digo, si lográs bajar la inflación, el escenario
de la recuperación del poder adquisitivo. Y voy un poquitito más allá. Incluso en materia electoral se te abre un panorama interesante tal vez. Nico. Hernán, me parece que podemos coincidir en que parte central del contrato electoral de este gobierno tiene que ver con la redistribución del ingreso y con la mejora de los salarios, sobre todo después de lo que fue la catástrofe salarial del gobierno de Mauricio Macri. Mañana vamos a conocer un número de pobreza que los que lo calculan, vamos a notar tal vez una mejora sutil respecto al último semestre, pero con la particularidad que va a ser una mejora sutil en un semestre que tuvo entre un 6 y un 7% de crecimiento. Digo, ¿sigue siendo la gran falla de este gobierno, el gran talón de Aquiles de este gobierno, cómo un país que crece 6, 7 puntos mejora la pobreza a décimas o tal vez la empata? Hay que analizar cómo se calcula la pobreza, pero vos tuviste bonos de 9.000 pesos en mayo y junio, Sí. para buena parte de la franja que está en la indigencia y en la pobreza, y eso va a tener efectos en esa medición, con lo cual, efectivamente, en un escenario donde el promedio de la inflación, si no me equivoco, da para el primer semestre 5,8 y es superior al 2,5, 3 aproximadamente que habías tenido en el segundo semestre del año pasado, de todas formas los ingresos se movieron de manera más significativa, si querés, por en buena medida el efecto que tuviste con esos bonos que alcanzó a la asignación universal por hijo, a los trabajadores no registrados y demás. El tema es el salario, Ahora, ¿no? ¿hay una deuda pendiente? Yendo un poco más a la pregunta en profundidad, sí. Sí. Yo diría que más allá de la pobreza, hay una deuda pendiente en la distribución del ingreso Claro, en la Argentina, que tiene que ver con que en la porción... En algún momento la vicepresidenta dijo, ojo que la recuperación económica de la pospandemia no quede en pocas manos. Todos sabíamos que iba a haber recuperación económica y efectivamente nos preocupaba eso. Lamentablemente, debo Quedó en pocas decirlo, manos. quedó en pocas manos. Ahora, justamente hablando de eso, ¿no? Estamos en el medio de un conflicto muy importante que excedió ya al sector del neumático. Hablamos de esta discusión que hay en torno a un reclamo del sindicato, el parate, un lockout patronal por parte de las 3 grandes empresas. Tuiteaste sobre el tema. Sí. ¿Por qué? Porque, de nuevo, me parece que la contradicción principal que se disputa o que se discute en este conflicto está relacionada con la distribución del ingreso. Las 3 empresas, FATE, Pirelli y Bridgestone. Bridgestone, efectivamente están en condiciones de pagar mejores salarios. Esto es objetivamente así, y además yo tuiteaba más temprano, hice 2 tuits, porque a la mañana miraba, entre junio y septiembre el incremento de las cubiertas, fue de aproximadamente 85% en 4 meses. 85% en 4 meses. Obviamente los salarios no se movieron en esos niveles. Si era un problema de la distribución. Y muy por encima del promedio general, ¿no? Claramente. Entonces, cuando vos indagabas, decías, bueno, pero te decían, no, fue porque el conflicto sindical lleva 5 meses y metió la cola en esa discusión, y además la discusión de las importaciones. Entonces fui a ver qué pasó en el último año, y el incremento de precios para la misma cubierta fue del 150%. Falso, entonces, no es el problema el conflicto. Claro. Están remarcando de manera exagerada. Entonces, cuando vos ves, lamentablemente no están los balances de estas empresas, pero uno puede indagarlo. Nosotros hicimos un estudio hace muy poquito sobre algunas de las principales empresas. Miren, en los primeros 6 meses del 22, ganaron 25% más en dólares que todo el año 2021. ¿Se entiende? Se entiende. 6 meses contra un año en completo, 25% más. Si yo soy sindicato y veo ese margen de ganancia, voy a pelearte. Entonces, a mí me parece que no es suficiente que vos digas no ganan bien. No, porque no es que... Porque ganan mejor que la media, sí, perfecto, pero son los más explotados o están más explotados que en otros segmentos, Claro. porque están insertos en una actividad que en términos de ganancia es muy dinámica. Ahora ¿Y no qué te- opinión, Perdón, sí. ¿qué opinión tenés sobre lo que se decidió hoy en la reunión que encabezó Sergio Massa? Yo insisto que las empresas pueden pagar más. Yo creo que las empresas pueden pagar más. Y creo que no es un problema exclusivamente de este segmento. Yo soy un promotor de que en la Argentina se pague una suma fija. ¿Cómo no? Si hay un problema de distribución. Allá Caruso Pero además- creía que se iba a hablar de eso en el asado. Pero además, bueno, tengo entendido que quizás a Pablo Moyano lo invitaron para evitar esa discusión, no lo sé, pero en la Argentina, cuando se aplicó la suma fija en diciembre del 19,
Se aplicó en enero 3.000 pesos, en febrero 4.000 y en marzo 4.000 pesos. Generalizado, significó una recuperación del poder adquisitivo de entre 6 y el 8%. Entonces, ¿por qué no aplicarlo? Puede no alterar el ritmo de paritario. Perdón. Claro, exactamente, y no es más gasto fiscal. Tenés que discutir qué hacer con los empleados públicos, sí. Pero en principio no es más gasto fiscal. Yo lo vengo discutiendo, les cuento con honestidad, hace rato. Se lo dije a un ministro del Gobierno Nacional en diciembre del 20. Diciembre del 20, no del 21, del 20. ¿Y qué te contestaron? Pandemia. Y le dije, bueno, diciembre no, háganlo en marzo, en abril. Bueno, estamos en septiembre del 22. Pasaron cosas. Gracias, Hernán, por haber venido. Como siempre. Un placer. Vamos con